Había una vez en un pequeño pueblo del sur de España, en Andalucía, una familia pobre. Su vieja casa se alzaba en las afueras del pueblo. A su alrededor ni siquiera había una valla. Simplemente no tenían dinero para eso. El tejado goteaba en varios sitios, y en invierno el viento frío se colaba por las grietas de las paredes. En la familia vivían la madre y tres hijos. El hijo mayor, Alejandro, la hija Teresa y el hermanito pequeño Carlos. La madre trabajaba en lo que podía. Limpiaba, ayudaba a los vecinos con las labores del hogar, y en verano recogía aceitunas y almendras para vender. Pero el dinero apenas alcanzaba para la comida y la ropa. El padre de la familia estaba en la cárcel. Muchos años atrás, durante una pelea de borrachos, había cometido un terrible error. Mató a un conocido suyo. El tribunal lo condenó a una larga pena de prisión. Desde entonces, la familia se quedó sin sostén. Alejandro tenía apenas 16 años, pero ya se sentía como el hombre de la casa. Después del colegio hacía trabajos ocasionales. Ayudaba a los agricultores en los olivares, partía leña para los ancianos, cargaba agua y arreglaba viejos cobertizos. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a su madre. Teresa soñaba con ser maestra. A pesar de la pobreza, estudiaba bien y cada noche leía libros que sacaba de la biblioteca del pueblo. Carlos todavía era pequeño, pero ya entendía que su familia vivía de forma distinta a las demás. A veces preguntaba cuándo volvería papá, y entonces la madre solo miraba tristemente por la ventana. Al terminar el colegio, Alejandro no siguió estudiando. Nunca le había atraído demasiado, y además la familia necesitaba dinero. Se puso a trabajar con un zapatero del pueblo, de la mañana a la noche, entregando casi todo su sueldo a su madre. En otoño, Alejandro cumplió 18 años, y el cartero trajo a la vieja casa una carta oficial. Era la citación para el servicio militar obligatorio. La madre se quedó largo rato en silencio con el sobre en las manos. El propio Alejandro recibió la noticia con calma. En el fondo, deseaba ver otras ciudades y demostrarse a sí mismo que era capaz de algo más. El día de la partida, todo el pueblo se reunió en la plaza. El autobús arrancó. La madre no pudo contener las lágrimas. Teresa la abrazó por los hombros, y Carlos corrió tras el autobús hasta la misma curva, agitando la mano. Por asignación, a Alejandro le tocó una brigada de infantería de Marina Española, que prestaba servicio en la costa del Mediterráneo, cerca de Cartagena. Para un muchacho de pueblo, el mar le parecía algo fantástico. El servicio fue duro, pero Alejandro pronto se ganó el respeto de sus compañeros. Se le daba especialmente bien el tiro. En las prácticas de tiro, obtuvo 97 de 100 puntos, el mejor resultado de su reemplazo. El comandante en persona lo felicitó. Esa noche escribió a casa contando que había logrado el mejor resultado de la unidad y pidió que saludaran a Teresa y a Carlos de su parte. La madre lloró de orgullo al leer la carta, y Carlos presumía ante sus amigos de que su hermano era infante de marina y disparaba mejor que nadie. Al volver al pueblo tras el servicio, Alejandro encontró todo igual que antes. La misma casa vieja con el tejado goteando y sin valla. Pero él había cambiado. El ejército le había dado disciplina y confianza en sí mismo. Al comprender que en el pueblo no había futuro, se marchó a Madrid. Gracias a unos conocidos consiguió trabajo en una empresa dedicada a la construcción y reparación de piscinas. El trabajo era duro: excavar zanjas, instalar impermeabilización, montar bombas y sistemas de filtración. Pero su templanza militar le ayudó. Pronto se convirtió en uno de los mejores instaladores de la brigada y enviaba a casa casi todo lo que ganaba. Gracias a ello su madre pudo arreglar el tejado. Teresa entró en la escuela de magisterio y Carlos recibió un uniforme nuevo y un ordenador para estudiar. La empresa recibió un gran encargo en Valencia, en la costa mediterránea. Allí, el trabajo de Alejandro llamó la atención de uno de los directivos de una constructora local, quien le ofreció el puesto de capataz con un sueldo casi el doble de alto. Tras consultarlo con su madre: hijo, si sientes que es el camino correcto, acepta, se mudó. En Valencia se ganó rápidamente el respeto del equipo y llegó a dirigir una pequeña brigada que construía piscinas e instalaciones deportivas. Los ingresos de la familia crecieron notablemente, pero lo más importante fue que, por primera vez, Alejandro sintió que el pasado de su padre ya no determinaba su futuro. En un evento de la ciudad conoció a una chica llamada Marta, contable en una pequeña empresa. Ella lo valoraba por su carácter.
no por su dinero. Años después celebraron una boda sencilla pero muy entrañable, a la que asistieron su madre, Teresa y Carlos. Poco después nació su hija, y Alejandro se prometió a sí mismo que ella nunca conocería la necesidad que él había tenido que pasar. Con el tiempo ahorró para comprar una casa con jardín y luego un coche. Un día Marta le dijo con una sonrisa: «Llevas toda la vida construyendo piscinas para otros. ¿No será hora de construir una para ti?». Meses después apareció en el jardín una hermosa piscina, en cuya construcción el propio Alejandro puso manos a la obra. En las tardes de verano, sentado junto a la piscina, recordaba la vieja casa del pueblo sin valla, a su madre trabajando sin descanso, a su hermana con los libros de la biblioteca y al pequeño Carlos. En aquel entonces le parecía imposible escapar de la pobreza, pero la vida demostró lo contrario. Gracias al trabajo, la constancia y la fe en sí mismo, Alejandro logró un camino que iba desde un pobre muchacho de pueblo hasta un hombre que construyó para su familia una vida digna y feliz. Y de lo que más se sentía orgulloso no era de la casa, ni del coche, ni siquiera de la piscina, sino de haber logrado romper el círculo de la pobreza y darles a los suyos el futuro con el que alguna vez solo pudieron soñar.